Yo no he tenido problemas. Bueno, en las primeras clases me metí bien. Ok. Confieso, la última no, esta semana sí estuvo muy complicada, pero no me he metido a verla. Bueno, no, no hay Y es problema. la que nos encargaste mucho porque es la línea del tiempo que está, wow. Sí, sí. Pero bueno, Sí, sí, yo no pude adelante. asistir la vez pasada, pero sí vi la grabación muy completa y pude hacer la tarea. Ah, muy Bueno, bien. no la terminé, pero sí pude empezar a hacer la tarea. Excelente. Ah, ya nos íbamos a acercar con Mari Carmen. Cuando quieras, nos ponemos de acuerdo, claro que sí. Gracias. Bueno, pues empezamos nuestra clase. Es el día 12 de octubre del 2024. Hoy vamos a ver el tema 4 de nuestro curso básico de Biblia. Y nos ponemos en la mano de Dios y en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios de misericordia, bendito seas por siempre. Gracias por este día. Gracias por permitirnos reunirnos el día de hoy en tu nombre. Tú tienes un plan y una historia de salvación para cada uno de nosotros. Queremos dialogar contigo, queremos conocerte y queremos crecer contigo en ese plan de salvación. Te ofrecemos esta clase en este día con el firme propósito de acercarnos más a ti en la lectura de la Biblia, en el conocimiento de la Biblia y en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, que nos llene de luz y de verdad, que nos ilumine y nos inflame, que nos abra nuestros sentimientos a tu palabra y a lo que ocurre a nuestro alrededor. Te ofrecemos nuestro amor a los que nos rodean, a las personas con las que nos encontraremos en este día y en los días siguientes, para que ellos vean en nosotros unos verdaderos hijos tuyos que están tratando de implementar el reino de Dios aquí en la tierra, de llevar la palabra de Jesús, su amor, su misericordia a todos y esas palabras de salvación. Queremos ser instrumento tuyo para la salvación de todos los que nos rodean. Te pedimos que nos bendigas y ponemos en tus manos todo aquello que nos preocupa y que nos ocupa, problemas de salud, problemas en el trabajo, problemas con la familia. Los ponemos en tus manos, confiamos, tenemos fe y esperanza en que todo lo que nos está ocurriendo tiene una razón de ser. Nos va a hacer crecer y nos va a acercar más a ti. Gracias por todo lo que nos das y te ofrecemos esta hora y media a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, saludo a Tere. Buenos días, Tere. Déjenme aprovechar para Buenos días. asistencia. Bueno, el día de hoy, el tema 4 se llama lectura de la Biblia. Hoy básicamente vamos a ver o reafirmar la importancia que tiene para nosotros la lectura de la Biblia. Cómo debemos de leerla como, como cristianos católicos, cómo debemos de leerla. Y vamos a ver algunas tres ideas que podemos aplicar para nosotros hacer nuestra lectura de la Biblia. Como algunos de ustedes saben, por alguna razón en nuestra iglesia católica, comparada sobre todo con nuestros hermanos protestantes, pues estamos muy pobres en nuestra lectura de la Biblia. Nuestros hermanos protestantes son muy asiduos lectores de la Biblia.
digo, decir sus cosas buenas, pues entre ellas es que son ávidos lectores y conocedores de la Biblia. No son necesariamente conocedores de la verdad total, porque mucho de lo que ellos creen gira única y exclusivamente alrededor de lo que dice la Biblia. Pero en cuanto a conocimiento de la Biblia y lectura de la Biblia, nos llevan una gran distancia a los católicos. Entonces, pues este tipo de cursos y este interés que tienen ustedes por acercarse a la Biblia, pues es muy importante para la iglesia, la ayuda a revitalizarla y obviamente a ustedes y a nosotros, pues tenemos un beneficio directo por hacer lectura de la Biblia. Y bueno, básicamente de esto se va a tratar el tema del día de hoy. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ay, se me perdió la presentación. Acá está. Listo. Bueno. Es el tema 4, lectura de la Biblia. Los objetivos es ver la importancia de la lectura de la Biblia, presentar métodos sencillos para su lectura y apreciar que el contacto con con la Biblia lleva al encuentro personal con Jesús. Ese es el mensaje principal y pues la razón por la que queremos y nos gusta leer la Biblia y conocerla. Como lectura inicial, si me ayudan todos a buscar en sus Biblias, vamos a buscar el libro de Nehemías. Nehemías es parte de los libros históricos, entonces lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Lo vamos a encontrar después de los dos libros de los Reyes, después de los dos libros de las Crónicas. Poquito después de esos libros debe de venir Esdras y luego debe venir Nehemías. Y dentro de Nehemías vamos a buscar el capítulo 8. Y ya que estén todos en el capítulo 8, les digo qué versículos vamos a leer. ¿Alguien necesita más tiempo o ya estamos todos? Ya. Bien, del capítulo 8 vamos a leer versículos del 1 al 9 y el 18. ¿Quién me podría decir cómo se escribiría esta cita? Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 9 y 18. ¿Cómo lo escribirían? ¿Cuál creen que sea la abreviatura del libro de Nehemías? N mayúscula E. Más una H. En este usamos también la H Sí. en la abreviatura. Les digo, las abreviaturas no hay una regla que nos diga cómo son las abreviaturas. Podemos encontrar abreviaturas diferentes. Yo lo tengo como NEH, a Nehemías, ¿ok? Ok, entonces escribimos como la cita diría NEH y luego ¿qué le ponemos? El número del capítulo vendría siendo el 8. ¿Qué separador usamos para decir cuáles son los versículos? Coma, Coma. Y si les digo que vamos a leer del versículo del 1 al 9, ¿cómo escribimos eso después de la coma? 1-9, Correcto. Y si les digo y el 18, otra vez coma, sería no, sería punto punto, y el 18. 18. ¿Correcto? Esto es para ir practicando. Para mí era muy fácil pasar la filmina y mostrarles la cita aquí abajo, a la derecha, pero intencionalmente no lo hice para irnos acostumbrando, ¿sí? Para los que no les quedó claro, aquí está la cita. Nehemías capítulo 8 versículos del 1 al 9 y 18. Y voy a pedirle a dos de ustedes que nos hagan el favor de leer y que nos digan qué versión de la Biblia, qué traducción de la Biblia están usando, para que el segundo sea alguien que tenga una Biblia diferente, por favor. Si quieren, yo leo, es la Biblia de Jerusalén. Excelente, gracias.
Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajeron el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Junto a él estaban a su derecha Matías, Sema, Anayas, Urías, Uliquias y Masasías, y a su izquierda Peidas, Misael, Malaquías, Jasum, Jasbandán, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que el resto de la gente. Y al abrirlo, el pueblo entró, se puso de pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: Amén, amén. E inclinándose, se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Josué, Baní, Serebías, Yasmín, Acub, Sataya, Odías, Masías, Kelía, Azarías, Josabad, Hanán, Pelay, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo, que seguían en pie. Y Esdras leyó el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido de la palabra, y comprendieron la lectura. ¿Y cuál era el último versículo? Perdón. Hasta el 9 y luego el 18, por favor. O sea, Sí, el 9 incluido y luego el 18. correcto. Entonces, Emías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que explicaban al pueblo, dijeron a todos los presentes: Este día está consagrado a Yahvé, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis, pues todo el pueblo llora al oír la palabra de la ley. Esdras leyó el libro Hasta de ahí. la ley de... Perdón ¿Perdón? que te interrumpa, Ángel. Y ahí te brincas al 18, por favor. Correcto, sí. Esdras leyó en el pueblo de la ley de Dios diariamente, desde el primer día al último. Durante 7 días se celebró la fiesta. Al octavo tuvo lugar, según la norma, una asamblea solemne. Muchas gracias. Una lectura muy difícil, ¿verdad? Sobre todo por tantos nombres extraños para nosotros. Exacto, que no eran común. Así es. ¿Alguien más que nos quiera leer de otra traducción de la Biblia, por favor? Yo, Adelante. este, la mía es de Biblia de América. Excelente, gracias, Tere. Leo, ¿de dónde? Vamos a hacer la misma lectura otra vez. Ah, ok. Capítulo 8, versículos del 1 al 9 y 18. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza de la puerta de las aguas y pidió a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había entregado a Israel. Así lo hizo el sacerdote Esdras. El día primero del séptimo mes trajo el libro de la ley
y ante la asamblea, compuesta por hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón, lo estuvo leyendo en la plaza de la Puerta de las Aguas, desde la mañana hasta el mediodía. Todo el pueblo, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón, escuchaban con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba al pie sobre un estrado de madera levantado para la ocasión. A su derecha estaban Matías, Sesma, Anías, Urías, Gelesías, Maasías, y a su izquierda Pedayas, Misael, Malaquías, Jasún, Hasabdaná, Zacarías, Mesulán. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que todos. Y al abrirlo, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se postraron y su rostro en tierra adoraron al Señor. Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sablai, Sabtai, Odias, Marías, Kelitá, Asdras, Josaleb, Jaamán, Pelayas y los levitas explicaron la ley al pueblo que estaba de pie. Leían el libro de la ley de Dios, clara y distintamente explicando el sentido, para que pudieran entender lo que se leía. El gobernador Nehemías, Esdras, al sacerdote escriba y a los levitas que instruían al pueblo dijeron a todos: Este es el día consagrado al Señor, nuestro Dios, no estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Nehemías añadió: Vayan a Ahí casa vamos y a parar, perdón que te Ah, interrumpa, y nos así. brincamos al versículo 18. Ok. Y dice: Todos los días desde el primero hasta el último, Esdras leyó el libro de la ley de Dios. La fiesta duró una semana y el día octavo, como estaba establecido, se celebró una asamblea solemne. Excelente, muchas gracias. Bueno, ¿qué reflexiones pueden hacer ustedes de esto que acabamos de escuchar? Pues yo, me llama la atención, saber, pues que este día, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es el nacimiento del judaísmo, en donde todos se congregan a escuchar la voz, la ley de Moisés, pues que es la palabra de Dios, y que, pues muchos al oírlas estaban, llorando, de acuerdo a lo que dice aquí la Biblia, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Alguien más? Es como la misa que ahora Ujú. conocemos. O sea, se empezaron a reunir todo el pueblo ese día para empezar a leer la palabra de la ley de Dios. Ujú. Así es. Bueno, los pongo un poquito en contexto. Este, este libro, estos dos libros, los de Esdras, que está antes del de Nehemías, y este libro de Nehemías, nos narran el regreso del pueblo bueno, les decía que el reino de Israel terminó dividiéndose en dos reinos. El reino del norte fue destruido por los asirios y prácticamente un siglo después el reino del sur es conquistado por los babilonios y los babilonios exilian a casi todo el pueblo a Babilonia. Entonces, estos libros de Esdras y Nehemías nos narran el regreso de ese destierro en Babilonia del pueblo de Israel. Entonces, ellos cuando estamos leyendo estas lecturas,
o han terminado o están terminando de reconstruir su templo que había sido destruido. Y no sé cómo, pero el comentario de Ángel es sumamente acertado. Casi, casi se puede decir que aquí estamos presenciando el nacimiento del judaísmo, en el sentido de que a partir de este momento de que regresan del exilio y que reconstruyen su templo, es un parteaguas en la historia del pueblo de Israel y cambian algunas cosas. A partir de este momento deja de haber prácticamente profetas, que eran los que hacían la función de intermediarios entre Dios y su pueblo. Deja de haber reyes, ya se acaban los reinos dentro de este pueblo. Los jueces habían quedado mucho tiempo atrás, ya no hay patriarcas. Entonces, a partir de este momento, el pueblo de Israel es dirigido de dos maneras por dos personas. Una persona que es el líder político y otra persona que es el líder religioso. Y es esta situación la que prevalece hasta los tiempos de Jesús. Entonces, en este caso, Esdras viene siendo el líder religioso, es el sacerdote supremo. Y Nehemías es el líder, digamos, político, administrativo de todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. A partir de aquí, así se empieza a manejar el pueblo de Israel y sí, es prácticamente el inicio de lo que es el judaísmo. No sé si Ángel ya sabía esto o pues tiene mucha sensibilidad para detectarlo. Bueno, fuera. No, claro que no. Lo que pasa es de que aquí en la Biblia de Jerusalén, precisamente, al inicio Ok, viene textualmente, el día del nacimiento del judaísmo, Esdras lee la ley, la fiesta de las tiendas. correcto. Bueno, pues esa es la importancia del exégesis, ¿verdad? Te puso en muy buen contexto. Y bueno, ese es el contexto de lo que estaba ocurriendo aquí, pero no es lo importante, nada más les estoy dando el concepto aquí. Lo hermoso y lo bello de esto es que un pueblo que se sintió abandonado por Dios a causa de haberse alejado del camino, es exiliado, encuentra la misericordia de Dios, regresa a su tierra, reconstruye su templo, que para ellos el único lugar del encuentro con Dios es en el templo. Si no es en el templo, no hay encuentro con Dios. Entonces es importantísimo para ellos el templo. Y pues un pueblo que había estado alejado de sus tierras, encuentra la misericordia de Dios y se encuentra con la palabra, con el libro de la ley, que era lo que tenían hasta ese momento como Biblia, digámoslo así. Lo que tenían por escrito de la palabra de Dios es este libro de la ley y lo empiezan a leer y empiezan a tener un encuentro con Dios a través de esta palabra escrita. Entonces son los sacerdotes y los levitas los que le traducen, bueno, le interpretan al pueblo lo que Dios le está queriendo decir. Y ellos muy conmovidos por esto, pues hasta llegan a las lágrimas. Y pues tienen toda una fiesta leyendo todo el día, como bien dice ahí, desde la mañana hasta el ocaso, leyendo y leyendo y leyendo la Biblia y postrándose durante 7 días y luego el octavo día pues tienen una asamblea solemne, muy similar a como nosotros manejamos nuestra liturgia hoy en día. Entonces es un pasaje muy importante de la Biblia, del Antiguo Testamento, y que va muy de acuerdo al objetivo de este tema de la importancia de la lectura y cómo la lectura de la Biblia nos puede llevar a un encuentro vivo, real y actual con nuestro Dios, con Yahvé. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que quisieran que se profundizara un poquito? Comentar el significado real, verdadero, fuerte y actual de la palabra amén. Amén es una afirmación y si se fijan aquí lo dicen hasta 2 veces. Exacto. Entonces es algo, es como, o sea, es una reafirmación muy remarcada, perdón que lo diga tantas veces,
de aceptación de lo que están escuchando, ¿verdad? Incluso no solo lo demuestran con el amén, con la palabra, sino con otras actitudes como la postración en tierra. Entonces es El un... llanto, Y el llanto, por supuesto, sí. Así es. que no me cuesta trabajo. No nos cuesta a algunos. Bien, ya entrando en tema, este, razones por las que debemos de leer la Biblia. Bueno, primero porque es Dios quien nos da su palabra y es algo que quiero, de hecho, porque por eso está destacado aquí, no es Dios hablándonos, es también la respuesta que nosotros le damos a Dios con la palabra que nosotros escuchamos. Entonces, si la palabra de Dios nada más va a ser en un sentido de Dios hacia nosotros, no está haciendo su función. Nosotros tenemos que, a través de la palabra, entrar en un diálogo personal con Dios. Si no, no está haciendo efecto esa palabra. Entonces, hay que entender la Biblia como un camino, un puente que nos permite tener un diálogo con Dios. No es nada más Él hablándonos, nosotros tenemos que responder. Y vamos a entrar un poquito más en detalle con eso. Y si alguien me ayuda a leer esta cita, yo no se las voy a dar. O sea, ¿cómo se leería esta cita? ¿Alguien que me ayude? Es Hechos capítulo 10, versículo 36. Correcto. ¿Y quién me ayuda a leerla entonces? Hechos es un libro del Nuevo Testamento. Está después de los cuatro evangelios. Así vamos a aprender algún día rápido a encontrarlos como tú. Más o menos tengo idea. No, hay muchos libros, sobre todo profetas menores, que me cuesta trabajo. Pero sí, más o menos van a aprender más o menos dónde debe de estar ubicado. Eso sí. Ok, yo aquí la tengo. Adelante. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes saben lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Como Dios, ya me pasé, Sí. Termina me ese. emociono. Bueno, es Dios. Este texto nos está confirmando que es Dios el que envía su palabra para tener un encuentro con Jesucristo. Ahora, esta segunda cita, ¿quién me ayuda? ¿Y quién me dice cómo se lee y quién me ayuda a leerla? Es Juan, Es Capítulo 6. ujú, versículo 68. Por favor. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pues esas palabras de vida eterna están en la Biblia. Entonces, vida, palabras de vida. En Jesús, en su evangelio y en su palabra vamos a encontrar palabras de vida, una razón más para leer la Biblia. La Biblia o las Sagradas Escrituras son palabra de Dios viva y eficaz. Esta palabra viva se vuelve a repetir. Y nos dice Dei Verbum, que también es eficaz. ¿Qué significará que la palabra de Dios es viva y eficaz? Que es verdadera y que pues es aplicable, ¿verdad? Aplicable. Aplicable. ¿Correcto? ¿Qué otro sinónimo le podríamos dar a esa palabra eficaz? Real, actual, Correcto. Yo la relaciono la palabra eficaz con acción, o sea, que produce útil. algo, que logra algo, en este caso una acción o un cambio. Como les decía en temas anteriores, la palabra de Dios tiene que sacudirnos, tiene que a veces hacernos sentir incómodos, porque nos dice nuestras verdades,
A veces nos conmueve hasta las lágrimas, pero provoca algo la palabra de Dios. Entonces tenemos que sentir esa provocación de esa palabra en nuestra vida para lograr un cambio y ser mejores. Y lo importante es que también esto está dirigido a todos, no es exclusivo de nadie. La palabra de Dios, la Biblia, está dirigida a cualquier persona, esté preparada, no esté preparada, sea cristiana, no sea cristiana, sea católica, no sea católica. Las Sagradas Escrituras son para todos y cualquier persona puede entrar en diálogo con Dios simplemente por el hecho de leer las Sagradas Escrituras. No se necesita tener conocimientos especiales o ser elegido por Dios para poder tener estos efectos de la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando decimos que podemos tener un encuentro vivo con Jesús a través de la lectura de la Biblia, significa que no nos quedaremos nada más en leerla. La vamos a escuchar, la vamos a reflexionar en nuestro interior y eso tiene que provocar un cambio, una transformación en nosotros que se refleje en nuestra forma de vivir. Que los demás vean, los que estamos a nuestro alrededor, que somos personas diferentes, personas de paz, de amor, de alegría, simplemente por el hecho de que vivimos y no solamente leemos la palabra de Dios. Esas son las razones por las que debemos leer la Biblia. Y bueno, vamos a ver ejemplos que hay en la misma Biblia acerca de la lectura. De hecho, aquí ya viene la lectura que nosotros hicimos en el caso de Esdras, leyendo la palabra de Dios ante el pueblo, pero vamos a encontrar otros 4 pasajes muy importantes de momentos en los que el pueblo se congrega para escuchar y leer la palabra de Dios. Voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude a leer esta primera cita. ¿Alguien me podría decir cómo se lee esta cita? De Deuteronomio, Deuteronomio. capítulo 39, versículo del 9 al 13. Sí, en este caso es capítulo 31, versículos del 9 al 13. 31, Correcto. perdón. Y bueno, el Deuteronomio es el quinto libro, es parte del Pentateuco, el quinto libro del Antiguo Testamento. ¿Y quién me ayuda a leerlo? Yo puedo. ¿Quién es? Ah, Nancy, hola, ¿cómo estás, Nancy? Hola. Ahí va, es de la Biblia latinoamericana. Perfecto. Moisés puso esta ley por escrito y se la entregó a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, así como también todos los jefes de Israel, dándoles esta orden. Cada 7 años, en el año de la remisión, en el tiempo fijado, que es la fiesta de las tiendas, cuando todo Israel se junte para presentarse ante Yahvé en el lugar elegido por él, ustedes leerán esta ley en presencia de todo Israel. Reúne al pueblo, reúne al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que vive en tus ciudades, para que escuchen, aprendan a temer a Yahvé y cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. Tus hijos, que todavía no la conocen, la oirán y aprenderán a temer a Yahvé, tu Dios, todos los días que vivan en el país que vas a conquistar, después de pasar el Jordán. Y ya. Muy bien. Gracias. Pues vean aquí el pueblo de Israel que está en el desierto, camino a la tierra prometida, pues como eh, parte central de una de las fiestas más importantes de este pueblo, la fiesta de las tiendas o fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta muy importante que aún siguen festejando los judíos hoy en día. Esta fiesta como gira alrededor de la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Este, este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo con Josué.
Josué, digamos que es el heredero de Moisés. Moisés no entra a la tierra prometida con su pueblo, solamente la ve de lejos. Y el que entra con el pueblo de Israel a la tierra prometida es Josué. Vamos a ver qué encontramos en esta cita. Si alguien me ayuda a leerla, bueno, a decirnos cómo se lee la cita y a leer el texto, por favor. Yo, Adelante, es María. Josué capítulo 8 versículos 32 al 35. Perfecto. La Biblia es latinoamericana. Muy bien. Allí escribió sobre piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo el pueblo permanecía de pie por ambos lados del arca, con sus jefes, secretarios y jueces. Al frente suyo estaban los sacerdotes y los levitas que portaban el arca de Yahvé. Israelitas de raza y forasteros estaban juntos. La mitad del pueblo se extendía hacia el cerro Garizim y la otra mitad cerca de Ebal, según lo mandado por Moisés referente a la manera de bendecir a Israel. Josué procedió a leer las palabras de bendición y de maldición y todo lo escrito en el libro de la ley. No olvidó ninguna palabra de cuantas escribió Moisés. Las leyó en voz alta delante de la asamblea de todo Israel, incluso las mujeres, niños y extranjeros que vivían entre ellos. Muy bien, pues encontramos otra asamblea leyendo la palabra de Dios. Y aquí nuevamente lo que están leyendo es la ley, o sea, los primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia es lo que los judíos conocen como la ley. ¿Ok? Luego viene otro ejemplo del Antiguo Testamento de un pasaje del rey Josías. La clase pasada que les hablaba de la historia de la salvación y del pueblo de Israel, les decía que cuando el pueblo empieza a tener reyes y se divide en dos reinos, la mayoría de los reyes de ambos reinos fueron reyes muy alejados de Dios. De los pocos reyes que estuvieron cerca de Dios y procuraron que el pueblo regresara y cumpliera con los mandamientos de Dios y se alejaran de los ídolos y tuvieran una vida como Dios la pedía, es el rey Josías. Entonces, con el rey Josías sucede algo muy interesante. Es una lectura breve, pero vamos a ver qué nos dice esta cita. ¿Cómo se lee esta cita? Y si alguien me puede leer el texto. Aquí la tengo. Segunda de Reyes, ¿Correcto? capítulo 23, versículos del 1 al 3. Muy bien. El rey cursó una invitación y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se congregaron junto a él. Subió a la casa de Yahvé, acompañado de todos los hombres de Judá, de todos los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes y de los profetas, de todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Delante de ellos leyó todas las palabras del libro de la alianza, que había sido encontrado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie en el estrado y en presencia de Yahvé renovó la alianza. Se comprometió a seguir a Yahvé, a observar sus mandamientos, sus órdenes y sus preceptos, con todo su corazón y con toda su alma. Se comprometió a respetar las palabras de esa alianza, tal como estaban escritas en ese libro, e hizo que todo el pueblo se comprometiera con la alianza. Fíjense qué importante esto del rey Josías. Cuando el rey Josías se convierte en rey, el templo de Jerusalén, que había sido construido por Salomón, estaba lleno de estatuas, pero de puros ídolos, puros ídolos. Entonces el rey Josías se sintió muy incómodo con esa situación y mientras empiezan a destruir todos los ídolos, se encuentran, imagínense, se encuentran los libros de la ley. Estaban ahí abandonados en un rincón, perdidos, ya nadie los leía. Entonces el rey Josías encuentra los libros de la ley. Los encuentra y luego lo primero que hace es compartirlos con el pueblo. O sea, el pueblo estaba tan alejado ya de Dios que ya no leían nada, nomás se dedicaban a adorar otros dioses, otros ídolos, y la palabra de Dios abandonada. Y el rey Josías es el que la encuentra. Entonces convoca a los sacerdotes y a todo el pueblo a hacer esta lectura de los libros de la ley.
Y bueno, finalmente también vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento. ¿Quién me ayuda a leer Lucas 4, versículos del 16 al 30? Aquí la tengo. Por favor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró, según su costumbre, en la sinagoga el día sábado. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu Santo sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que hablaba. La gente se preguntaba: ¿pero no es el hijo de José? Él les respondió: seguramente me vais a aplicar el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí, en tu patria. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad que en vida de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en todo el pueblo. Había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, mujer de Serepta de Sión, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, los de la sinagoga montaron en cólera y se levantaron, lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual se elevaba el pueblo, con ánimo de despeñarlo. Pero él pasó por el medio de ellos, se marchó. Aquí vemos un ejemplo de Jesús leyendo las escrituras en la sinagoga. Como se explicaba en clases anteriores, pues lo que se leía en tiempos de Jesús eran traducciones al arameo de las escrituras en hebreo. Y es lo que él está leyendo y al encontrar el pasaje de Isaías en el que es, pues Jesús mismo dice que se están cumpliendo esas palabras, esas profecías del profeta en su persona. Y bueno, encontramos lo que encontramos con mucha frecuencia en la historia de salvación, esa cabeza dura, ese corazón duro que, que no escucha, que no entiende y que no deja ser penetrado por esa palabra de Dios, se endurece y pues reacciona de una manera violenta contra Jesús mismo. Pero bueno, son cosas que van sucediendo en esta historia de la salvación. ¿Dudas hasta aquí? Con los ejemplos, no sé qué les han parecido estos ejemplos, si ya los conocían. Y bueno, la idea es que con estos ejemplos, pues veamos cómo esa importancia que hay en la lectura de la Biblia. Y si se fijan, estas lecturas de la Biblia tienen algo en común. Todas estas lecturas de la Biblia que hemos leído hasta ahorita tienen algo en común. ¿Qué será? La lectura de la palabra, de la ley de Dios. Ajá, pero esta lectura, lo que tiene en común es que es en asamblea, no es una lectura personal, es una lectura en asamblea, con mucha gente. Con mucho. Y esa es una de las lecciones o de las cosas importantes que quiero que se lleven de aquí.
No es que sea mala la lectura de la Biblia de manera personal, qué bueno que se haga, pero es mucho mejor cuando se hace en compañía, o sea, en una asamblea, en familia, en un grupo de oración, en lo que sea, es mucho más importante, mucho más fructífera la lectura de la Biblia cuando se hace de esa forma, ¿sí? Es una de las cosas que vamos a ver también. Una cosa me llama la atención, hijo, perdí cuál era la escritura, pero hablaba de que, hablaba de bendiciones y maldiciones también. No sé si escucharon eso. Este, Me llama la atención que haya mencionado eso. No sé Sí, si alguno de ellos lo escuchó. en los libros de la ley sí se menciona ese tipo de lenguaje de maldiciones, sí se manejan así como consecuencias de pecados, se manejan maldiciones en los libros de la ley de los judíos. Pero lo vamos a ver con más detalle cuando entremos en profundidad. Correcto, gracias. Ujú. Bien. Retomando lo que vimos también hace dos temas. No sé si recuerdan hace dos temas que hablábamos de cómo interpretar la Biblia. Y les mostraba yo un triangulito que nos indicaba tres vértices o tres principios para poder interpretar correctamente la Biblia. A esto que les estoy poniendo en esta filmina se refiere a ese mismo triangulito. En una esquina de ese triángulo tenemos lo que es la ciencia, en otro lo que es la fe y en otro es lo que es la vida. Estos tres principios de interpretación son necesarios para poder leer e interpretar lo que es las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa una interpretación desde el punto de vista ciencia o una lectura inteligente, el equivalente? Bueno, cuando hablamos de ciencia en la Biblia es prácticamente hacer exégesis. Nosotros no nos vamos a poner a hacer exégesis, ya tenemos exégetas en la iglesia que nos ayudan a no tenernos que nosotros ponernos a investigar. Y bueno, la exégesis que encontramos en nuestras Biblias nos ayuda a esto. ¿Qué buscamos con esta lectura inteligente o a la luz de la ciencia? Pues entender cuál era el sentido que le quiso dar el autor humano de estos textos que estamos leyendo en su contexto histórico, en su contexto personal, en su contexto de educación, de lo que se estaba viviendo en ese momento. ¿Qué quería decir el autor cuando lo estaba escribiendo? Para eso usamos diferentes ramas del conocimiento, como la historia, la sociología, la antropología, la literatura, etcétera. Entonces, analizamos lo que es la palabra humana. Nosotros como creyentes tenemos que hacer también esta interpretación desde el punto de vista de la fe, es decir, la lectura creyente, porque nosotros creemos que estos libros fueron escritos por inspiración de Dios, por inspiración del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos convencidos y tenemos fe de que es palabra de Dios. Entonces, esto nos va a permitir tener un entendimiento diferente de lo que estamos leyendo. Creemos que es Dios el que nos está hablando y que Él quiere tener un diálogo con nosotros. No es nada más nosotros escucharlo, sino que quiere una respuesta de nosotros. Esa respuesta se puede dar por medio de una oración o de un cambio en nuestra vida. Una persona que no es creyente puede leer la Biblia y a lo mejor se va a quedar nada más en este punto. Entenderla como un libro histórico tal vez, como una historia narrativa, o como un poema muy bonito, si está leyendo algún salmo, por ejemplo, y hasta ahí se va a quedar. Nosotros como fe, como creyentes y con fe en que esto fue escrito por Dios, entendemos que es Dios que quiere tener un diálogo con nosotros. Y finalmente, el punto también muy importante para la interpretación de la Biblia, esto que estamos leyendo, ¿qué nos dice en nuestro hoy, en nuestro entorno actual, en la situación política, económica, social que estamos viviendo hoy?
tanto personal como de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestro país, de nuestra colonia, etcétera. Y es aquí donde tiene que venir esa sacudida, ese interpelar de la Biblia para, si nos tiene que hacer sentir incómodos, molestos, pues reaccionar y cambiar ante eso, que nos sacude y que nos provoque un cambio. Así es como debemos de leer la Biblia. Ahora, vamos a ver ejemplos que nos propone el libro para poder hacer nuestras lecturas de la Biblia. El libro nos propone 3 métodos, no son los 3 únicos, pero son los 3 métodos que nos propone. La lectura litúrgica, la lectio divina y la lectura reflexionada en ambiente de oración. Estos 3 métodos que les voy a explicar ahorita brevemente, como les decía hace rato, tienen el objetivo de construir comunidad cristiana. Está bien que se hagan de manera personal cuando así se amerita o porque las situaciones así lo piden, pero procuremos que estas lecturas de la Biblia lo hagamos en comunidad. Eso ayuda a enriquecer muchísimo. Que como fruto de estas lecturas, pues nos mueva a servir a los más necesitados. Todos los días nos encontramos en nuestro camino, en nuestro andar por la vida, a personas que tienen algún tipo de necesidad. Desde una necesidad de alguien que pide una oración para un familiar enfermo, alguien que tiene alguna necesidad económica, alguien que necesita simplemente un abrazo, unas palabras. Hay que tener nuestros sentidos abiertos para encontrar las necesidades que tienen las personas con las que nos encontramos en nuestro día a día. Y otro de los frutos que tenemos que tener y de lo que debe de venir siempre acompañada a nuestra lectura de la Biblia es de oración, ¿sí? Y más cuando esta oración se hace en comunidad. Vamos a ver este primer método, el de la lectura litúrgica. Yo creo que estoy seguro que todos los que estamos aquí ya lo hacemos, porque es la lectura que hacemos durante la liturgia, la lectura de la Biblia que hacemos durante la liturgia. En otras palabras, la que hacemos durante la misa. Nos dice el Concilio Vaticano II, cuando en la iglesia reunida en asamblea litúrgica se proclaman las escrituras, fíjense muy bien, es Dios mismo que sigue conversando con nosotros. Es Jesús quien se hace presente dirigiéndonos su palabra viva. Es el Espíritu que ha inspirado los libros sagrados y nos ayuda a comprenderlos hoy. Cuando nosotros estamos en misa y escuchamos a los lectores proclamar la palabra, estamos escuchando a Dios. Los lectores son instrumentos de Dios. De hecho, no se les debe decir lectores, se les debe decir proclamadores porque no están leyendo. Lo que ellos están diciendo ellos son instrumentos de Dios y es Dios mismo el que nos está hablando. A veces nosotros no lo vemos así, lo vemos como alguien leyendo, pero no, es Dios mismo el que nos está hablando a través de un proclamador. Y cuando es el Evangelio, en ese momento, el padre, el sacerdote o el diácono están hablando en persona de Jesús. Es Jesús quien nos está hablando en ese Evangelio. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que estemos en misa y si esto no lo habíamos entendido o no lo sabíamos, acostumbrémonos a darle el respeto y la importancia, sabiendo que lo que estamos escuchando es a Dios mismo y a Jesús mismo cuando estemos en misa, ¿sí? Aunque veamos personas haciéndolo, en realidad es Dios mismo y Jesús mismo quienes nos están hablando. En la misa está dividida en 2 partes. La misa está dividida en 2 mesas, le dicen también con mucha frecuencia y con mucha razón. La mesa de la palabra o la liturgia de la palabra y la mesa de la Eucaristía o la liturgia de la Eucaristía. En todos los templos, en el presbiterio es la parte alta, esos escalones en donde está el altar, encontramos 2 mesas. La mesa más importante y la más llamativa, porque está al centro, es la mesa del pan, la mesa de la Eucaristía.
pero siempre vamos a ver otra mesita y normalmente más alta que el altar, que esa es la mesa donde se lleva a cabo la liturgia de la palabra. Por eso se les dice mesas, mesa de la palabra, mesa de la Eucaristía. El ambón, ese lugar donde se proclama la palabra se llama ambón. Y así como desde el altar no se puede hacer otra cosa más que el sacrificio de la Eucaristía, desde el ambón tampoco se puede decir otra cosa que no sea la proclamación de la palabra. Entonces, por ejemplo, si se fijan en litúrgicamente los templos que lo hacen correctamente, cuando hay moniciones en una misa, cuando hay avisos, esos avisos nunca se deben de hacer desde el ambón, porque no es palabra de Dios, ¿sí? Deben de hacerse desde un lugar aparte del ambón. Desde el ambón está permitido las lecturas y está permitido, si así lo quiere, el sacerdote hacer su homilía. Esta también la puede hacer desde el ambón sin ningún problema, porque sigue siendo palabra de Dios. Y así, por ejemplo, en la mesa, el altar para la Eucaristía, no lo podemos usar para apoyar cosas, para eh, usarlo como mesa, porque es sagrado y tiene una relevancia, también el ambón lo tiene. ¿Dudas hasta aquí de esto que les estoy diciendo, de la parte de la misa, de la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía? Yo, Sí, adelante, Nancy. es que, ay, otra vez con lo del curso de ministros, tal vez es diferente cuando A estamos ver. en el pueblo, Sí. pero es que me salió la duda porque a nosotros nos dicen que tipo la celebración de la palabra la demos desde el ambón siempre y no sé si también podamos dar desde el ambón la, como la reflexión que le damos al pueblo, ¿no? Que nos dice el sacerdote, o sea, que la sacamos de un sacerdote y así la compartimos. No sabemos, o sea, bueno, no sé si también puede hacer eso desde el ambón o de preferencia me bajo, no sé. Sí. Puedes hacerlo tú desde el ambón sin ningún problema cuando estás haciendo la celebración de la palabra, no hay ningún problema. Así como te fijas, por ejemplo, no sé si te has fijado que hay sacerdotes. Los más tradicionales, a lo mejor los más viejitos, lo hacen la homilía de la manera más tradicional y es sentados en la sede. La sede es la silla del sacerdote. Los más viejitos, los más tradicionales, porque así lo marca, dice que la homilía se da desde la sede. La mayoría de los padres que yo conozco y que he visto lo hacen desde el ambón. Hay otros padres que incluso se bajan y están caminando entre los pasillos. Ujú. Litúrgicamente eso no es correcto. Litúrgicamente. Yo no le veo problema, aunque lo que yo diga no importa litúrgicamente. A mí me gusta cuando un padre hace eso porque te hace sentir más cercano, pero litúrgicamente no es correcto. Es hacerlo desde el ambón. Entonces, Nancy, en resumen, si estás haciendo una celebración de la palabra, ¿y tú crees que va a tener más efecto tu homilía haciéndola, caminando entre la gente, bajándote, adelante? Si lo quieres hacer desde el ambón, es correcto hacerlo desde el ambón sin ningún problema. Muchas gracias. Ujú. Bien. En nuestra lectura litúrgica, no sé, ¿algunos de ustedes tienen la costumbre, o a lo mejor no costumbre, pero eventualmente ha ido a misa diaria? Con misa diaria me refiero a la misa que no es la dominical. Sí, yo un poco. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Excelente. Bueno, Yo no sé si... a veces, pero Sí, a veces, está sí. bien. Sí, pero para la gran mayoría de nosotros es difícil hacerlo diario. A mí me gusta mucho y todas las veces que puedo trato de ir a misa diaria, pero no siempre se puede. Los que hemos tenido oportunidad de ir a misa diaria nos hemos dado cuenta que las lecturas son un poquito diferentes de lo que ocurre en domingo. Y es porque manejamos, desde el punto de vista de lecturas, un leccionario diferente en domingo y un leccionario diferente en misa diaria. Cuando leamos leccionario ferial, se refiere a misa diaria. Esta palabra leccionario ferial o las ferias es la misa diaria. Entonces llevan un ritmo diferente.
Nuestra misa dominical está dividida por ciclos que duran un año y cada año se le asigna una letra A, la letra B y la letra C. Cada uno de esos años, la lectura del Evangelio gira alrededor de un Evangelio en particular. Cuando estamos en el ciclo A, las lecturas del Evangelio giran alrededor de, ¿alguien sabe? ¿De qué Evangelio? De Mateo. En el ciclo B, de Marcos, y en el ciclo C, de Lucas. ¿Sí? ¿Alguien sabe, por ejemplo, ahorita en qué ciclo del leccionario dominical estamos? Creo que en el B, si no mal recuerdo. Es correcto, estamos en el ciclo B y ahorita estamos viendo primordialmente en nuestras misas dominicales evangelios de Marcos. Bien, algunos de ustedes me van a decir, bueno, ¿y dónde quedó Juan? Juan, las lecturas del Evangelio de Juan se usan principalmente en los tiempos fuertes litúrgicos. Los tiempos fuertes litúrgicos, o bueno, las dos festividades principales en un año que vemos en nuestra liturgia son Pascua, el evento más importante, y la Navidad. Y antes de Pascua tenemos Cuaresma y antes de Navidad tenemos Adviento. Entonces, Juan normalmente lo vamos a escuchar en estos tiempos fuertes que les acabo de mencionar. Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Y también vamos a encontrar a Juan en el ciclo B algunas veces, porque el Evangelio de Marcos es el más cortito de los cuatro evangelios. Entonces, algunas veces se ayuda de Juan o incluso puede encontrar ayuda de Lucas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cada 3 años vamos a estar escuchando el mismo evangelio cada domingo. ¿Sí? No sé si habían notado esto o si sabían por qué de repente volvemos a escuchar después de un tiempo el mismo evangelio. No sabía, pero sí me daba cuenta que había una repetición de los evangelios, ¿verdad? Cada Correcto. cierto tiempo, ¿no? Es cada 3 años. Es cada 3 años. Y bueno, también esto es lo que ocurre en el leccionario dominical. En el leccionario ferial, ¿qué diferencia hay cuando vamos a misa dominical y misa diaria en cuanto a la liturgia de la palabra? ¿Cuál es la principal diferencia? Que solo se lee la primera lectura y los salmos y el evangelio. Correcto, no tenemos segunda lectura. La segunda lectura solamente está en el leccionario dominical. Puede ocurrir una segunda lectura en el leccionario ferial si estamos en una solemnidad. Si estamos en una solemnidad, va a haber segunda lectura. Otros cambios cuando hay solemnidad, por ejemplo, en el leccionario ferial, la liturgia ferial, entre otros cambios, aparte de que no hay segunda lectura, no se proclama el gloria, por ejemplo, no hay gloria. Eso es otro de los cambios que hay. Cuando son solemnidades, sí va a haber segunda lectura e incluso va a haber gloria también. ¿Sí? El leccionario ferial se maneja diferente. Aquí se divide por años pares e impares. Es decir, que cada 2 años vamos a estar escuchando las mismas lecturas. En el leccionario ferial, la primera lectura puede ser o del Antiguo o del Nuevo Testamento, cualquiera de los dos. Y más o menos, si vamos a misa diaria todos los días, vamos a encontrar que esa primera lectura es la continuación de un mismo libro, hasta que se acaba el libro y se pasa a otro libro, y así sucesivamente. Entonces, más o menos, si vamos a misa diaria, podemos escuchar, sí, escuchar casi toda la Biblia. Y sí, obviamente acompañado de leyendo o acudiendo a misa también de manera diaria, cada domingo. ¿Sí? Por ahí se maneja que si uno va a misa 5 años seguidos, pues lee toda la Biblia. Pues no es toda la Biblia, es un gran porcentaje de la Biblia. Hay partes de la Biblia que no se leen ni en el leccionario ferial ni en el leccionario dominical, pero sí van a tener un panorama muy completo de toda la Biblia. Se leen prácticamente todos los libros, pero no completos en el leccionario ferial como primera lectura. ¿Ok?
¿Cómo podemos saber en qué ciclo nos encontramos? Por ejemplo, ahorita ya quedamos que estamos en el ciclo B. Bueno, como es cada tres años, lo más fácil es dividir el año en el que nos encontramos entre tres. Entonces, por ejemplo, si estamos en el 2024, bueno, más fácil, se los voy a explicar. Si el año en el que nos encontramos es divisible entre 3 y no da ningún residuo, estamos en el ciclo C, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo el año 2022 es totalmente divisible entre 3. ¿Cómo lo sé? Para los que no saben cómo saber si un número es divisible perfectamente entre 3, sumen todos los dígitos de ese número, en este caso 2022. La suma les da ¿cuánto? 6. Y 6 es un número divisible perfectamente entre 3. Entonces, ese año es divisible entre 3 y ese año es un ciclo C. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 2024 es divisible entre 3. Sumamos 2 más 2 más 4. ¿Cuánto nos da? 10. 8. 2 más 2 más 4. 8. Sí. No es divisible entre 3. ¿Cuánto nos sobra? Es divisible entre 3, pero nos sobran 2. Si nos sobran 2, estamos en ciclo B. Y si nos sobra 1, estamos en ciclo A. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, haga cada quien la cuenta su año de nacimiento. Su año de nacimiento, divídanlo entre 3. ¿Es divisible entre 3? ¿Sí o no? Si sí es divisible entre 3, entonces ese año se hizo el ciclo C. Si no es divisible y sobran 2, fue ciclo B. Si no es divisible entre 3 y sobra 1, fue ciclo A. Así es como se sabe en qué ciclo estamos. Va a ser pregunta de examen porque ya se me olvidó. No, no es pregunta de examen. Ok. Y bueno, nada más como un detalle que va a complicar un poquito más lo que les acabo de decir. Los años litúrgicos no son años calendario, es decir, nuestro año litúrgico no empieza el 1 de enero como nuestro calendario civil. ¿Alguien sabe cuándo empieza un año litúrgico y cuándo termina? No, esto no es tema ¿La del curso de Navidad? Biblia, ¿eh? ¿Con la Navidad no termina? No. Em- Los años litúrgicos Comienza No, después empieza. Semana Santa. empiezan con Adviento. El primer domingo de Adviento es el inicio del año litúrgico, ¿sí? Y el último día del año litúrgico, ¿qué se celebra? ¿O qué fiesta tenemos el último día del año litúrgico? Cristo La, Rey. ok. Cristo Rey, ¿sí? Con Cristo Rey termina el año litúrgico y empieza el siguiente. ¿Ok? Luego, si les interesa este tema, podemos hacer una pausa en el curso de Biblia y podemos hablar un poquito más de año litúrgico, porque podemos hablar de los colores litúrgicos, los tiempos litúrgicos, etcétera, sin ningún problema. No sé qué hora es, pero no, todavía tenemos tiempo. Esto es en cuanto a lectura litúrgica. ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran saber de cómo son nuestras lecturas litúrgicas? Bien. El siguiente método. A lo mejor algunos de ustedes que participen en grupos de formación o grupos de oración ya conocen este método. Es la lectio divina. ¿Quién de ustedes ya ha hecho lectio divinas anteriormente? Yo. Nancy, muy bien. ¿Alguien más? No sé qué sea lecto divina. Muy bien. Bueno, para eso estamos, para explicarles. La lectio divina es un método de lectura de la Biblia que consiste, el libro dice 4 partes, yo siempre lo he manejado en 5 partes. Y ahorita les explico cuáles son esas 5 partes. Primero es una lectio, que significa lectura en latín.
La segunda parte es un meditatio, que es una meditación en latín. Tercera parte es oratio, oración. Y la cuarta parte, que para mí son dos, cuarta y quinta, es contemplación, completatio et actio. Contemplación y acción. Por eso para mí son cinco. Contemplación la cuarta y acción la quinta. Entonces, este tipo de lectura es muy profunda, es muy bonita y es muy fructífera, pero es muy difícil hacerla de manera personal. Normalmente este tipo de lectura de la Biblia es altamente recomendado que se haga en comunidad y normalmente con alguna guía. Eventualmente, si ustedes son personas de mucha oración y muy fervientes en la lectura, van a poder hacer lectio divinas de manera personal, pero es difícil. Sí se puede hacer, no es que esté prohibido ni que sea malo, sino que simplemente en lo que uno entiende el método y profundiza un poquito en la lectura, en el conocimiento de la Biblia y en la oración, es más fácil poderlo llevar. Cuando no tenemos esa madurez, es mejor hacer este tipo de lecturas de manera comunitaria. Ahora, vamos a ver en qué consiste cada paso. El primer paso es hacer una lectura. Y no se hace una sola lectura, se lee varias veces el texto. Una primera lectura para como un conocimiento general del texto y luego podemos hacer dos, tres o incluso más lecturas para encontrar y descubrir cosas en ese texto. ¿Qué se puede encontrar o qué se puede descubrir? Pues dependiendo de lo que estemos leyendo, del tipo de pasaje, si es del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, si es un salmo, etcétera. Podemos, por ejemplo, en esas lecturas subsiguientes, fijarnos, por ejemplo, en cuántos y quiénes son los personajes que aparecen en ese texto. ¿Qué verbos nos menciona el texto y cuántos verbos o qué palabras son las que más se repiten? O analizar un poquito las actitudes de los personajes. ¿Quién es el que más habla? ¿Quién es el que nada más está como espectador? ¿Cuáles son sus actitudes pasivas, activas? Eh, Contar verbos, contar adjetivos. Ese tipo de análisis nos ayuda en esta primera etapa, hacer esta lectura una, dos, tres veces, la que sea necesario, únicamente con el fin de analizar el texto, ¿sí? Es una lectura a nivel ciencia, a nivel inteligencia, aplicando nuestra inteligencia al texto. Después de que ya hemos leído y releído el texto y ya hemos hecho un análisis de este texto, vamos a hacer una meditación. Nos vamos a hacer preguntas. Y la pregunta principal que nos vamos a hacer es, ¿qué nos dice al día de hoy este texto que acabo yo de leer? Vamos a profundizar en lo que acabamos de leer, encontrando el mensaje o los mensajes que tiene ese texto para nosotros. Cuando estamos en lectura comunitaria, pues aquí normalmente compartimos el mensaje que a cada quien le deja ese texto. Y eso es la parte bonita de la lectura comunitaria. Nos vamos a encontrar, es muy frecuente que nos encontremos con que nosotros recibimos un mensaje, pero la persona que no está a nuestro lado, para él en su realidad y en su actualidad, el mensaje puede ser otro, que a lo mejor tú nunca habías visto y te enriquece mucho saber ese mensaje que también tenía ese texto y que lo encontró otra persona. ¿Sí? Entonces, esta parte por eso es muy importante hacerla en comunidad. O sea, toda la lectio divina en comunidad, pero lo que enriquece más la lectio divina es este paso de la meditación cuando se hace en comunidad, por este enriquecimiento que hay en la meditación. Después de que hemos compartido esta meditación entre todos, pasamos a la oración, que es algo que también los invito a que nosotros hagamos y entendemos porque la misa también hacemos esto mismo.
Escuchamos la palabra de Dios, la meditamos, pero ahora tenemos que responderle a Dios con nuestra oración. ¿Qué le vamos a contestar a Dios después de haber leído y meditado este texto? Esto se puede hacer de manera personal si estamos en lectura comunitaria o podemos compartir estas oraciones que también es muy enriquecedor hacer. Si se fijan en la liturgia dominical o en la liturgia de la misa, en la liturgia de la palabra, esto también se da. Normalmente tenemos una primera lectura, la escuchamos, a lo mejor no nos da mucho tiempo de meditarla. Litúrgicamente, después de cada lectura se debería hacer un breve momento de silencio. Y después de la primera lectura nosotros le contestamos a Dios. Somos nosotros, fíjense, la próxima vez que estén en misa pongan atención a esto. Después de la primera lectura viene el Salmo. El Salmo es una respuesta del pueblo de Dios a esa primera lectura. Es una oración que nosotros le regresamos a Dios como respuesta a esa primera lectura que nos dio. Fíjense cuando vayan a misa. Y si lo entienden así, van a empezar a enriquecer muchísimo más su participación en misa. Y aquí en la lectura divina hacemos lo mismo. Ya Pregunta, leímos, perdón. perdón, Sí, con respecto al Salmo, que es la sí. respuesta. En alguna ocasión es con música y otras es así, verbal. ¿Qué diferencia hay? Litúrgicamente el salmo siempre debe ser cantado. Debería de ser cantado siempre. Algunas veces por limitaciones de no contar con coro o personas capacitadas para guiar el salmo, se recita. Pero estrictamente hablando, debería ser siempre cantado. Cantado. Sí. Muy Los bien, salmos gracias. son cantos, o sea, los salmos originalmente se Sí, cantaban todos y cada uno. Y así gracias. debería de ser. Bien. Ya después de que hicimos esta oración, y entramos en diálogo con Dios, ya le respondimos a Dios, vamos a hacer un momento de contemplación. Vamos a pensar internamente qué, qué cambio, qué nos movió, qué nos interpeló esta palabra de Dios en nuestra vida personal. Hacemos esta contemplación interna y el último paso es entrar en acción. Ya nos hizo pensar, ya nos hizo ver algo, ese cambio o esa actitud tenemos que llevarlo a la vida real. Si es con un prójimo, si es en nuestro día a día, en lo que sea, tendría que haber o tiene que haber después de esto una acción. Este sería el quinto paso, que aquí lo incluyen en la contemplación. ¿Sí? Entonces, si se fijan, este momento dinámico es lo que se le conoce como lectio divina. Les decía que cuando uno no está muy acostumbrado a hacer esto, es mejor hacerlo de manera de guía. Eh, Les voy a compartir al terminar la clase tres lectio divinas de tres pasajes bíblicos para que vean más o menos. Estas lectio divinas están guiadas, son parte de una formación que le estamos dando ahorita a los que van a ser la segunda generación de ministerios laicales. Ellos están entrando en su etapa inicial de formación. Yo estoy ayudando ahí en la formación de ellos. Y como parte de la formación, en cada sesión hacemos una lectio divina guiada. Entonces voy a compartir con ustedes el material de estas lectio divinas que estamos llevando con ellos para que entiendan este método de lectura. Les anticipo, debido a que estas lectio divinas tienen una finalidad, están guiadas a una cierta reflexión. Entonces, cuando ustedes vean en estas lectio divinas la meditación o la oración, pues van a encontrar algo ya muy concreto porque está guiado para una reflexión con un propósito. Cuando hacemos lectio divina no necesariamente hay un propósito.
Entonces, hay más libertad de tener una meditación diferente a la que van a encontrar en estos documentos que les voy a compartir, una oración diferente. El objetivo de compartirles esto es básicamente que entiendan el método, pero sí les pido que entiendan que si les estoy compartiendo estos documentos, es porque estas lectio divinas van enfocadas a un objetivo particular. Y normalmente una lectio divina no va así, es un poquito más libre. Nada más entendiendo eso, yo creo que les puede servir de mucho esos documentos que les voy a compartir, para que se entienda mejor lo que es la lectio divina. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Como último método, este es ya más accesible para todos nosotros, es la lectura reflexionada en ambiente de oración. Y nos propone 10 pasos muy sencillitos. Primero, antes de hacer una lectura de la Biblia, vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo. Leemos nuestro texto, podemos leerlo más de una vez si es necesario. En un momento de silencio, meditamos, reflexionamos y tratamos de narrar con nuestras propias palabras, tratamos de explicarnos, si lo estamos haciendo personalmente o lo estamos haciendo en comunidad, tratar de explicar con nuestras propias palabras lo que acabamos de leer. Vamos a tratar de analizar el texto en los siguientes pasos, por ejemplo, señalando los personajes, cuántos son, qué actitudes tienen, qué dicen, qué callan, dónde y cuándo se desarrolla la narración. Si queremos, podemos buscar el contexto. Con esto, por ejemplo, me refiero a leer, algunos versículos antes o capítulos antes o después para entender en qué parte del contexto está esta lectura que estamos teniendo. ¿Hay alguien en el chat? Nancy se tiene que retirar, claro que sí, sin ningún problema. El sexto paso es ya buscar enseñanzas en base a los personajes que encontramos en el texto, pues qué valores tienen, qué criterios encontramos en ellos, sus sentimientos y sus actitudes. En el séptimo, resaltar los temas importantes del texto, el mensaje principal. En el octavo, reflexionamos acerca de qué aplicación tiene en nuestra vida diaria este texto que acabamos de leer. Hacemos un compromiso, pues, es decir, un compromiso de pasar a la acción esto que hemos reflexionado y cerramos con una oración normalmente de agradecimiento y de alabanza a Dios. Les dejo aquí esto para que ustedes, este método lo pueden empezar a aplicar poco a poco en las lecturas que ustedes hagan. Pero falta algo muy importante. ¿Cómo empiezo a leer la Biblia? Ya en ocasión, en las primeras clases les recomendaba yo, por ejemplo, leer el Evangelio diario, por ejemplo, es una buena manera de empezar, pero hay otras formas de empezar a leer la Biblia. Por ejemplo, siguiendo la lectura litúrgica, es decir, el Evangelio del día, por poner un ejemplo. La lectura del día o la liturgia del día, pues también va acompañada de una primera lectura y de un salmo, también podemos reflexionar sobre ellas. Si estamos empezando nuestra lectura de la Biblia, es altamente recomendable enfocarse principalmente en el Nuevo Testamento. Es más sencillo que el Antiguo Testamento cuando estamos empezando, entonces enfóquense a escoger textos del Nuevo Testamento. Este libro también acá, al final de cada tema vienen lecturas sugeridas. Yo no se las menciono, pero después de los cuestionarios vienen ahí algunas lecturas recomendadas que pueden hacer también para practicar la lectura de la Biblia. Podemos apoyarnos con guías que tengan conocimiento, personas que tengan conocimientos. Por ejemplo, buscar reflexiones, podcast de reflexiones del Evangelio diario, por ejemplo. O lo que están haciendo ustedes, buscar cursos bíblicos, ¿verdad? Estas son las formas en que nosotros podemos empezar a acercarnos a la lectura de la Biblia.
Y pues bueno, con esto doy por terminada la clase, exactamente las 11 en punto. Lo importante también de cada lectura, pues es que se convierte en vida, en cambios. Tenemos ahí la imagen del samaritano, del buen samaritano, que es el único que se apiada de la persona que fue asaltada en el camino. Entonces, eso es lo que queremos con la lectura de la Biblia, que se traduzca en cambio en nuestra vida y sobre todo por el bien de los más necesitados, de los marginados. ¿Listos? ¿Alguna duda, algún comentario? No, muchas No, gracias. como dijo Gladys, vamos a revisar lo de en qué ciclo vamos eso de dividir entre tres. Sí, si quieren, de hecho ya lo he hecho yo en otros años, si les interesa, si es tema de todos, podemos dedicar una clase o incluso más. Nos da tiempo, no hay suficiente tiempo. Si quieren verlo, podemos, antes de que empiece el próximo año litúrgico, que es ya pronto, en noviembre, podemos hacer una sesión para explicarles los tiempos litúrgicos sin ningún problema. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muy bien, bueno, pues nos despedimos con una oración. Eh, Normalmente me gusta despedirnos con un Padre Nuestro y una Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.